buenos días a todos y a todas. Antes de iniciar, quisiera que los que están de últimas pudieran acercarse acá porque siento que también le voy a hablar a las sillas, entonces pues es preferible que los espacios que están acá, pues ustedes pues los ocupen. ¿Sí? ¿No es posible? Bueno, segundo, agradecer a Codetol por la posibilidad también que me dio de estar acá en este evento, la posibilidad también de hablar de construcción de paz, que es necesario para este país. El posconflicto, aunque todavía no estamos en esa etapa de posconflicto, debemos prepararnos para la etapa de posconflicto. No se puede dejar a lo último, sino necesitamos trabajarlo de una vez. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a hablar de esos procesos de reconciliación también que están dando en el país. Entonces, bueno, como ustedes ven, hay unas imágenes allí de niños, y es citando a Melis, que habla sobre Levinas. Dice que el rostro no es la cara, el rostro también me habla, me llama y me interpela. El rostro es voz, palabra, escritura, y también es grito, llanto y ruego. ¿Sí? Eso es una parte que habla que no es solamente la cara, sino allí también, y ustedes se encuentran diariamente con esos rostros de niños y jóvenes que están también en sus aulas, que de alguna manera le están diciendo algo, sin necesidad de hablar. ¿Sí? Hay una forma también de expresarse. El Holocausto fue uno de los hechos más lamentables del siglo XX. El antisemitismo generó que más de 11 millones de judíos fueran asesinados. Además, se promovió una ideología de una raza pura sobre otra, y esto generó principalmente odio entre niños y jóvenes. De allí que la educación tuvo un papel decisivo en el adoctrinamiento de jóvenes y niños en Alemania durante el régimen nazi. El nacionalsocialismo de Hitler fue uno de los gobiernos totalitaristas en el mundo que ha generado más seguidores. Más de 7 millones de jóvenes eran seguidores del Führer, le juraban lealtad y pregonaban sus políticas antisemitas, racistas y discriminatorias hacia los judíos, migrantes, personas con discapacidad, africanos, entre otros. El nacionalismo se impartía en las escuelas a partir de la enseñanza de ideologías de una raza superior. Y eso lo podemos ver en estas imágenes, que son textos de la época, donde decía, en la NS Nacionalsocialismo, del libro de niños y odio contra judíos. Una frase de ese libro es: un diablo camina en nuestro país, es el judío que todos conocemos, todos asesinos de humanos y violadores de raza, el coco de los niños en todos los países. Más o menos eso es lo que decía el texto. No confíes en el zorro del valle y tampoco en el juramento de un judío. ¿Sí? Entonces, cómo la educación tuvo un papel fundamental también en el adoctrinamiento, ¿sí?, que se dio allí en el régimen nazi, donde se odiaba, donde había una superioridad de raza sobre otras que generaban. ¿Sí? Y cómo los educadores en esa época también tuvieron un papel fundamental, porque más del 90% de los educadores pues apoyaba al gobierno, y los que no lo apoyaban pues lo sacaban, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso también se evidenciaba allí. ¿Sí? El ejército de jóvenes de Hitler, pues generó que muchos niños quisieran seguir en la guerra y que fueran sus soldados. ¿Sí? Desde los 10 años esos niños estaban en la guerra. Entonces es allí cuando nos preguntamos si la escuela debe ser un espacio de reconciliación o es un espacio de reproducción también de la violencia. ¿Sí? La historia, ¿sí?, nos debe servir también para algo, y es para decir, bueno, ¿qué está pasando también con esos procesos de reconciliación? Cómo la escuela también puede generar y apostarle a una reconciliación. También es aquí que la violencia no solo se remite a lo que es la imposición de las armas, ¿sí?, sino también se remite a una imposición que niega al otro. Cito acá al pueblo mapuche de Chile, que dice: ¿no es violencia acaso que no seamos capaces como sociedad de ser empáticos con nuestros vecinos, compañeros de trabajo?
¿No es violencia acaso que nos impongan una religión, un Dios, una forma de organización, un método de educación, un conocimiento, olvidando o menospreciando lo nuestro? ¿Sí? También hay otra forma de violencia que no es la imposición de las armas o lo que nosotros estamos viendo como problemas como el bullying en los niños, sino también que esto refiere es a la negación del otro, ¿no? Y que está en nuestros espacios escolares. Por eso es que para el logro de la paz se necesita de una reconciliación verdadera, ¿sí? Y acá cito a Bromfield, que habla que la reconciliación es una colaboración para vivir juntos en una misma sociedad. Se trata de moverse de un pasado de visión a un futuro compartido sin la violencia del pasado. Otros autores hablan que la reconciliación debe estar bajo el mismo árbol, o sea, debe estar el enemigo y el amigo, ¿sí? Otros autores hablan que la reconciliación también es el abrazo con el otro y con ese adversario que ha sido siempre mi enemigo. Yo tomo acá esta definición porque se adecua a esta sociedad y que necesita la colaboración también para vivir juntos, ¿sí? Y eso significa que si hablan de reconciliación, posiblemente también es hablar de perdón, pero no todos van a perdonar y eso es una decisión personal, ¿sí? Carlos Beristain también él ha trabajado con víctimas en Latinoamérica, ha trabajado salud mental y violencia y pues ha escrito libros frente a eso, a relatos de violencia y él dice, la reconciliación debe ser como también construcción de la comunidad, de una ideología no racista, con un nuevo consenso social de respeto a los derechos humanos, como promoción de entendimiento intercultural, como restitución de la integridad de las víctimas, como restablecimiento de la relación víctima-victimaria. ¿Sí? Entonces, él da unas aproximaciones también a la reconciliación y como más adelante, pues yo voy a tomar algunos elementos frente al otro. La reconciliación, ¿sí?, es un compromiso de todos, como sociedad, como gobierno, como escuela, como familia. El compromiso de cada uno también exige que nosotros sacrifiquemos algo para obtener algo. Posiblemente necesitaremos sacrificar nuestro orgullo. Para algunos también tiene que sacrificar su ego, ¿cierto? Tienen que sacrificar muchas cosas para que se pueda hablar de una verdadera reconciliación. Y en ese sentido, hablar de posconflicto es no dejar ventanas abiertas, ¿sí? Acá lo represento de esa manera. En la firma de los conflictos puede resultar perjudicial y hasta agravar la situación de la violencia. Vemos el caso, si nos remitimos a Salvador y Guatemala, como después de una firma de tratados aumentó la violencia, la delincuencia y la pobreza. Entonces, por eso debe haber una reconciliación estructural, que son los desafíos a futuro y que se deben plantear desde ahora. Por eso hablar de posconflicto necesitamos hablar desde ya de una reconciliación estructural. Y eso significa que no solo miremos la participación política de los grupos insurgentes, ¿sí?, sino también miremos lo económico, lo social, que se destine una mayor inversión a la educación, a la salud, ¿cierto? Porque si no después se va a acrecentar. Si no se soluciona eso, lo estructural, posiblemente vamos a continuar en un conflicto como pasa con los paramilitares que forman sus bandas delincuenciales, ¿sí?, continúan en la violencia. Entonces hay que no dejar ventanas abiertas para que exista una reconciliación y se pueda hablar de posconflicto también. Hay varios, este lo plantea Monseñor Augusto Castro. Entonces está la reconciliación estructural, la reconciliación antropológica, él plantea también la reconciliación teológica y la reconciliación ecológica. La reconciliación antropológica, yo acá les voy a poner un ejemplo. Marco Evaristi, ¿sí?, expuso en una galería de arte en Europa
su obra de arte en el que consistía en colocar varias licuadoras y en ellas unos peces. ¿Sí? Entonces, bueno, eso a nivel, digamos que ético del artista también se plantearon muchas cosas. Los ambientalistas también como que, ¿por qué hace eso? Y él invitaba a las personas a que oprimieran ese botón amarillo. Ahí es entre el bien, muchos podemos decir que tenemos, es el ser humano un ser capaz también de lo mejor y de lo peor, ¿sí? Y entonces es ahí donde se pone la ética. Y la mayoría lo que hizo, ¿sí? Sin que los vieran, los dejaron solos, y la mayoría lo que hizo fue oprimir el botón, ¿sí? Y en donde ustedes hubieran apretado también el botón, ¿sí? Entonces, es ponernos también, o sea, nosotros podemos también tener una ética del cuidado al otro, o posiblemente lo que se da es dañar al otro. Y aquí también nos lleva a cómo nosotros necesitamos armar al hombre de valores, de principios, que eso se da en la familia y en la escuela, para que no se dé ese daño, aunque muchas veces se dice que la violencia es también inherente al ser humano. Una judía, al ver que está en un campo de concentración y sufrió violencia, después llegan otras personas a su habitación, más judíos, y ve que una persona ocupó su cama, ¿sí? Y ella, al ver que la otra ocupó su cama, como reaccionó fue con la violencia, ¿sí? Y entonces ella decía, estoy reproduciendo eso, o sea, me están violentando, critico digamos que de alguna manera ella criticaba esa violencia, estaba en desacuerdo porque la estaban violentando, y ella lo replicaba de alguna manera y seguía con eso, ¿sí? Acá en el conflicto armado pasa eso. Los niños viven violencia en sus hogares y lo están replicando en los contextos escolares, ¿sí? Hay unos defectos en contra de la paz, y es lo que la Constitución política habla, y es el reconocimiento, ¿sí? Entonces habla del multiculturalismo, de la tolerancia al otro. Por lo general, y para mí la tolerancia es aguantar al otro. O sea, te tolero, estoy contigo al lado, pero no soy capaz de trabajar contigo, ¿sí? Y eso es lo que está pasando en esta sociedad. O sea, yo vivo, ¿sí? Con esa persona, o estoy en ese contexto, en ese espacio de la escuela, pero no quiero trabajar en grupo con esa persona, ¿sí? Me rehúso. Entonces es también pasar de ese reconocimiento a trabajar con el otro, ¿sí? Con mi enemigo, bueno, más que mi enemigo, mi adversario. Y es también mirar al otro, no desde lo, si estamos de aquí allá la persona, yo no noto las personas que están allá al final, ¿sí? Pero cuando se van acercando, pues yo ya veo su rostro, ¿sí? Estoy viendo ya una persona que pues tiene mucho también que decir y experiencia. Entonces es lo mismo, cuando hay un enemigo, el enemigo está lejos, no le alcanzo a ver su rostro, pero cuando se está acercando, tengo la posibilidad de dialogar, de saber qué pasa con ellos. Un mundo. El rostro como expresión de actitudes, el ser humano tiene que orar de una forma diferente bajo los anhelos que tiene por dentro. O sea, el burro estaba afectándolo, estaba obligándolo a que actúe. Entonces el problema está en nosotros, el ego. Eso es lo que vamos a hablar. Si nosotros estudiamos el ego, realmente que podemos conciliar, llegar a la paz, pero mientras nosotros estemos con sofismas de distracción allá, anhelando una paz, pero deseamos unos anhelos que tenemos ocultos, no nos llegará nunca a la paz. Y eso está bien, ¿no? Es muy importante también lo que dice el Señor, y es bajar. Hay muchas personas que también tenemos el ego, y más que eso tenemos una sed de venganza, ¿sí? Hacia el otro. Entonces es que si no recibe, el guerrillero no recibe más de 50 años de cárcel, ¿sí? Entonces no hay justicia, y eso significa que nosotros también tengamos que dar lo que les decía, el compromiso. Si queremos la paz, también exige que nosotros tengamos que sacrificar algo, ¿sí? Porque la guerrilla no va a estar ahí para estar toda la vida en la cárcel, ¿sí? Ellos hablan de paz, ¿sí? Dicen que sí se debe dar
un proceso de justicia y ellos pues lo van a dar. Sin embargo, no estarían ahí si ellos dicen si les toca menos, si tienen que estar toda la vida en la cárcel. Y además quieren incursionar en la vida política. ¿Sí? Entonces, eso también exige sacrificar algo de nosotros. El multiculturalismo, también del reconocimiento que se le ha dado a partir de la Constitución Política de Colombia, ha enmascarado la homogeneidad también por medio de la tolerancia y esos discursos. Entonces, hablamos del reconocimiento, pero no hay un paso en este caso sería un paso hacia la interculturalidad también. Y ahora se está hablando de transculturalidad, ¿sí? Ya no de interculturalidad, sino ahora se habla de transculturalidad. Otro defecto en contra de la paz son esas polaridades morales excluyentes. ¿Sí? Este es un video de YouTube, ustedes lo pueden visitar, a niños de México, donde se evidencia el racismo de alguna manera. ¿Sí? Y esto se dio a partir de la colonia, hoy se habla de colonialidad del poder del saber, y cómo está también en nuestras aulas, a partir de los discursos de los niños, desde los discursos escolares. Y entonces en este ejemplo lo que se mostraba era un niño tenía que escoger, o bueno, le decían cuál es feo y cuál es bonito, cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿sí? ¿Con cuál te identificas tú? Y la mayoría de los niños respondieron uno que se identificaban con el niño blanco, pese a que eran morenos, ¿sí? O trigueños, que el bueno, ¿sí? Era el blanco, que el feo era el niño negro, ¿sí? Entonces, cómo esos discursos también llegan y se han reproducido en nuestro contexto educativo, ¿no? Entonces, pues lo vemos nomás y es preguntarles a los niños, ¿sí? La mayoría, o si somos padres, les compramos, son las Barbies, ¿cierto? Un estereotipo de belleza y que son blancas. Hace poco mirábamos textos, en la universidad miramos con los estudiantes textos escolares de ellos y veíamos que había un libro, por ejemplo, que era solo de niños blancos, ¿sí? También lo que evidenciábamos era la violencia en los textos también. No se le daba, entonces se le da reconocimiento a Bolívar, ¿cierto? A otros personajes, pero nunca se reconoce a la población afro que también estuvo en la independencia, ¿sí? Bueno, en esa independencia. Entonces es hablar de nosotros y los otros. Hablamos, ellos son diversos, pero yo no soy la persona diversa, ¿sí? Entonces son ellos, no nosotros. Y eso es lo que nosotros también estamos replicando siempre en la escuela. De alguna manera no tiene una discapacidad, ¿sí? Porque si yo me quito las gafas, pues no veo nada, ¿sí? Veo muy borroso. Entonces tengo siempre que estar utilizando las gafas, ¿sí? Entonces es ellos más no nosotros, o sea, yo estoy muy bien, ¿cierto? No, los otros son los que les hace falta algo. Hablamos también de la completud, ¿sí? Que habla Scliar y que dice a esa persona tiene que entrar a la escuela para que sea completo, ¿sí? Para que responda también a esas competencias que debe desarrollar en la vida. Levinas expresa que la alteridad también es superior al yo, a la esencia, a ese ser cartesiano, y es imprescindible separarse de la lógica para que también pueda emerger de nuevo la pasión y los cuidados hacia el otro, ¿sí? Yo miro la realidad desde la racionalidad, yo miro también la realidad desde mi punto de vista, no permito que otros pues tengan concepciones diferentes, miradas diferentes, y eso es lo que también se evidencia en la escuela. Y cómo nosotros tenemos una responsabilidad ética, como decía el profesor Antonio, una responsabilidad ética frente al otro y del cuidado también hacia el otro. Siempre necesitamos de una madre, ¿sí? Para ser quien somos nosotros, necesitamos de alguien que nos cuidara, si fuera la abuela, que nos cuidara para saber que necesitamos de la otra persona. Sigo con la cita de Belich, y que dice, el rostro del otro es débil, aunque paradójicamente su debilidad es fortaleza. Puedo destruirlo, pero él me demanda también respeto. Entonces, nomás verlo desde los grupos insurgentes, muchos niños, si hablamos de posconflicto, y aún hay niños
que hicieron parte de la guerra y que están también en nuestras aulas, ya sea como víctimas o también como victimarios, si se le puede llamar a un niño que estuvo en la guerra, aunque él también es víctima, porque fue llevado a la guerra sin reconocer también lo que se estaba dando en ese grupo insurgente, sin conocer su ideología, solamente por obligación. Entonces, cuando llegan esos niños a nuestras aulas, pues nosotros debemos bajar también esa mirada. Es como lo que les decía anteriormente, cuando una persona se va acercando y veo su rostro no solamente esa cara, sino me está diciendo algo. En los grupos armados también posiblemente habrá dolor, ¿cierto? También habrá rabia, también habrá gritos, habrá algo interior en sus vidas que también hace que yo me acerque y dialogue y sea receptivo también con esa persona. Ver al otro como ser humano y no como mi enemigo, y como muchas veces nos han vendido, y es el otro es el parásito, el otro es el animal que mató a mi familia, ¿sí? Y no se ve tampoco como un ser humano. A veces eso cuesta, ¿no? Hablar de eso, pues, desde acá se ve muy fácil, pero para las víctimas resulta difícil hablar de cómo reconocerlos como seres humanos, ¿sí? Sin embargo, hay experiencias, y yo acá cito una experiencia que salió en el tiempo, y es de Teresa Castrillón, una mujer a la que le asesinaron toda su familia y le quitaron la tierra a las autodefensas. Y ella fue capaz también de perdonar y trabaja con uno de los hombres de las autodefensas. Cito el relato. En ese momento uno odia a quienes le hacen eso, pero hoy, luego de mi trabajo con las víctimas, hemos aprendido a perdonar, pero no a olvidar, porque si se olvida y no lo visibilizamos, se repetirá, ¿sí? Entonces, en esos procesos de reconciliación, pues no se puede dejar de lado el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿sí? Y además de eso, la memoria, que es también lo que piden las víctimas. Entonces, ¿cómo una persona pasó de ver a su enemigo, bueno, no lo considera un humano, sino pasó a verlo como un amigo, ¿sí? En ese sentido sí se adapta a esa definición de reconciliación a pasar a ver la persona como un amigo, como una persona que también pues tiene dolor en su vida y que necesitó también perdonar. Desde lo espiritual diríamos que el perdón es un don, no a todos se les da el perdón, ¿cierto? O en nuestra vida no hemos perdonado, posiblemente ya perdonamos. Por eso digo que el perdón también es una determinación voluntaria y es personal, y es individual. No se puede obligar a alguien a que perdone cuando no lo siente, ¿sí? Entonces, que para algunos también se ha dado desde lo espiritual y creen que lo divino también ayuda a que se dé ese perdón. Aquí las mitologías también que se tienen acerca del otro. Entonces, como la mirada también resulta ser una forma de estereotipar, de hacer prejuicios hacia la otra persona. Entonces, cuando llega un estudiante, y ahorita les muestro algunos relatos de niños indígenas y de su grupo de pares, cómo hay ya un estereotipo frente a esa persona. Llegan, este es el niño que me va a dar problemas todo el año, ¿sí? Eso sí es la mayoría de los discursos que uno dice, de las frases que uno dice, este niño es el que me va a dar ya problemas durante todo el año, y ya, y entonces el niño es el que es indisciplinado y posiblemente después se lleva